Nos situamos en México, en 1970, durante el rodaje del spaghetti western Dos mulas para la hermana Sara, también llamada Dos mulas y una mujer. Clint Eastwood y Shirley MacLaine, los protagonistas, se encuentran en la cima de su carrera, y su química en pantalla es innegable. Comenzamos nuestro viaje con una imagen icónica, donde Clint y Shirley se abrazan en pleno rodaje. Esta fotografía ha trascendido para convertirse en una de las más emblemáticas de la película, revelando la auténtica química entre estos dos titanes de la pantalla. En la siguiente imagen vemos a Shirley MacLaine en actitud de rezo. La intensidad de su interpretación se manifiesta en esta imagen, sumergiéndonos en la profundidad de su personaje. El director Don Siegel se une a nuestro viaje, y en esta ocasión le vemos dialogando con Shirley, quizás sobre su próxima escena. La concentración en sus rostros revela el compromiso con la autenticidad y la búsqueda constante de la mejor interpretación para dar vida a la película. Y ahora vemos a Clint Eastwood en solitario, en una imagen introspectiva. La expresión de su rostro invita a la reflexión, preguntándonos sobre los pensamientos que rondan en la mente de este legendario actor. En una escena intensa, Clint comparte espacio con Shirley y el director. La actriz toca los labios de Clint, creando una imagen que despierta la curiosidad sobre el desarrollo de la historia, sumergiéndonos más aún en la trama. Y de repente nos encontramos con Shirley MacLaine y con Clint Eastwood de fondo, en una imagen perteneciente a la escena en la que Clint la rescata de unos malhechores, una instantánea que nos anticipa momentos llenos de acción y heroísmo. Los dos actores se relajan frente a una caravana, compartiendo una charla distendida entre tomas. Continuamos con nuestro recorrido visual y nos encontramos a Eastwood, Shirley y el director repasando un guión juntos. La dedicación del elenco y el equipo técnico se evidencia en esta imagen, donde todos trabajan en armonía para crear una experiencia cinematográfica única. Y ahora Shirley se prepara para la siguiente escena, dedicando atención al detalle en la caracterización de su personaje. Esta imagen muestra el compromiso de la actriz con su trabajo y su atención al detalle. Y entre toma y toma surgen las entrevistas. Clint Eastwood es el foco de atención de una de ellas. Esta foto captura la magnética presencia del legendario actor, añadiendo un toque de intriga al proceso creativo. Seguimos nuestro recorrido en el que vemos a Clint y el director inmersos en una conversación. En el fondo, extras y curiosos observan el rodaje, sumándose al misterio de la escena que se está gestando. En aquel momento en México hacía mucho calor y Shirley sostiene un paraguas, acompañada de un actor disfrazado de indio, una instantánea que nos sumerge directamente en la riqueza visual de la película. Hay que buscar lugares de descanso y comida, y en esta ocasión Eastwood está sentado al lado de un cactus. En esta foto vemos la naturalidad del actor, añadiendo una dosis de realidad a la vida en el set, y aparece la diversión. El equipo de grabación toma protagonismo en una imagen donde Eastwood, sentado detrás de una cámara, observa a Shirley y se divierte. Una muestra de la diversión entre tomas, revelando la conexión única entre los miembros del equipo. Y pasamos a otro momento de descanso, donde Eastwood se protege del sol con un paraguas. La necesidad de sombra resalta la dureza del trabajo en el set, transportándonos a la época y lugar de la filmación. Seguimos nuestro viaje con una imagen que encapsula la tensión y la acción características del género del western. Nos encontramos con Eastwood apuntando con su pistola, imagen que nos deja con ganas de ver más esta película clásica. Y al final nos encontramos con los dos actores sentados en sus sillas con sus nombres, imagen que cierra el círculo creando un ambiente cálido y personal en el set de rodaje. Si quieres saber más sobre el western, te dejo estos vídeos que aparecen en pantalla.